Empezamos este recorrido imaginario de nuestra comunidad por la comarca de Utiel-Requena, zona valenciana muy famosa por sus vinos. Es una comarca de interior que se caracteriza por tener uno de los bailes con más ritmo y agilidad, las seguidillas de Requena. En este viaje imaginario que estamos haciendo por las distintas comarcas de nuestra comunidad, llegamos a la capital de la comarca de la Baida Albaida, a Onteniente, a orillas del río Clariano. Desde allí vamos a ver un copeo, un baile emparentado con las seguidillas y con una estrofa que se repite y que dice «Rode la bola». Es un baile de ritmo alegre y que se baila en círculo, el copeo d'Ontinyent.
este recorrido que estamos haciendo por las diferentes tierras de nuestra comunidad, nos seguimos quedando en la comarca de la Baida Albaida, donde hay un precioso pueblo que a lo mejor lo conocen si han estado, y si no, pues es la cuna de uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, de Nino Bravo. Nos referimos a Aielo de Malferit. Vamos a ver Lu, un tipo de baile que tiene mucha similitud con las malagueñas. En este caso concreto es Lu de Aielo de Malferit. Llegamos dentro de nuestro viaje imaginario a la capital, a Valencia.
Y lo hacemos de la mano de un bolero. Los boleros en nuestra tierra fueron conformados por los maestros de baile del siglo XIX, dando lugar a hermosas piezas que muy rápidamente adquirieron mucha popularidad. Van a ver el bolero Pla. Es el bolero Pla.
podíamos finalizar nuestra actuación sin una jota, sin duda uno de los bailes más tradicionales y extendidos por toda nuestra geografía nacional. En este caso concreto, y sin dejar de lado nuestro viaje, vamos a la comarca de la Hoya de Alcoy, llegando a una bonita localidad, Bañeres. Con esta jota damos por finalizada la actuación del grupo de danses La Señera de Valencia, que esperamos de corazón hayan disfrutado. Mientras se preparan para bailar, queremos decirles lo agradecidos que estamos por su atención, por su interés, al público en general, lo fantástico que nos están tratando, y es que el folclore tiene muchas cosas positivas, y es esta hermandad. Muchas gracias.